Rey de reyes, nadie hay como tú. Nuestra alma te lo dice hoy, Dios. Por eso estamos aquí. Porque hemos ido a otros lugares, hemos buscado en otras aguas, hemos conocido otras personas, pero nadie hay como tú. Hemos conocido otros amores, hemos tenido otros padres, hemos tenido otros consuelos, pero nadie hay como tú. Hemos buscado otras formas de salvación, perdónanos, Señor. Hasta hemos adorado otros dioses, pero en esta mañana te decimos: Rey de reyes, nadie hay como tú. En nuestras vidas nadie hay como tú. En nuestras familias nadie hay como tú. Para esta iglesia hay un solo Dios, ese Dios eres tú. El Dios que dio a su Hijo en el madero. El Dios que nos ha dado su Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie como tú. Para tu gloria, tu iglesia dice amén y amén. Gracias, Cristo. Pueden sentarse, iglesia. Buenas tardes, iglesia. Para los que no me conocen, mi nombre es Jairo Namnun y tengo el privilegio de presentar la palabra de Dios en esta mañana, en esta tarde ya. Decía el pastor y reconocido teólogo estadounidense A.W. Tozer que lo que viene a nuestras mentes cuando pensamos acerca de Dios es lo más importante acerca de nosotros. Que lo que viene a nuestras mentes acerca de Dios cuando pensamos en Él es lo más importante acerca de nosotros. Y esta frase refleja una gran verdad, y es que nadie puede crecer más allá de su visión de Dios. La Escritura nos enseña que los hombres se convierten en lo que... En el primer culto sabía, vamos otra vez. La Escritura nos enseña que los hombres se convierten en lo que adoran. Nos convertimos en lo que adoramos. En la medida en que una sociedad, en lo que una iglesia, en lo que una familia, en lo que una persona tiene una visión grande, sublime, majestuosa, correcta, santa de Dios, en esa misma medida esa sociedad, esa iglesia, esa familia, esa persona va a prosperar, va a crecer, va a servir, va a ser más como ese Dios que adora. Y hacemos bien en recordar esa verdad y en enfatizar esa verdad. Tenemos que saber correctamente qué debemos pensar acerca de Dios. Ahora, interesantemente, otro reconocido autor y teólogo del tiempo de Tozer tenía grandes problemas con esta frase. Es el autor y teólogo C.S. Lewis, y él decía que no le gustaba para nada esa frase. Oye lo que decía Lewis en su perspicacia usual. Él decía: leí en algún lugar que lo más importante acerca de nosotros es cómo pensamos acerca de Dios. Por el amor de Dios, eso no lo es. Lo que Dios piensa de nosotros es infinitamente más importante. Lo que nosotros pensemos de Él no tiene importancia si no está relacionado con lo que Él piensa de nosotros. Gracias a Dios no tenemos que elegir entre Tozer y Lewis, pero tú puedes ver que hay algo interesante en lo que dice Lewis aquí. A lo que él está aludiendo es que de poco serviría pensar que Dios es majestuoso si Dios nos odia. De poco serviría pensar que Dios es bueno, amoroso, grande, sublime, pero que cuando Él piensa en nosotros dice: yo no quiero saber nada de Jairo, yo no quiero saber nada de él o de ella. Pensar en un Dios grande que nos aborrece, en vez de llevarnos a la adoración, nos llevaría a la desesperación. Entonces lo que vamos a hacer en esta mañana es ver un poquito, en esta tarde ya, ver un poquito. Ustedes saben cómo voy a pasar el día diciendo mañana y tarde, ¿verdad? Eso pasa todo el tiempo aquí. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es pasar un tiempo en Romanos capítulo 8, mi capítulo favorito de la Biblia. Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17. Si estás en la Nueva Biblia de las Américas, es la página 1158. Este hermoso texto nos va a enseñar cómo deberíamos pensar acerca de Dios y qué es lo que Dios piensa acerca de nosotros. Y déjame decirte que este capítulo, que ya dije que es mi favorito, es hermoso. Empieza diciendo, ¿conoces? Que no hay condenación
para los que están en Cristo Jesús. Y termina diciendo que para los que están en Cristo Jesús no hay separación del amor de Dios en Cristo Jesús. Está lleno de promesa tras promesa, de verdad tras verdad, hermosa tras hermosa, hermosura tras hermosura, llevándonos como el corazón como a exaltar a Dios, como cada 2 o 3 versículos uno está como gloria a Dios, amén. Y en el mismo centro del capítulo nos encontramos con esta verdad. Versículo 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Señor y Dios, esta es tu palabra, hazla viva hoy. El capítulo 8 de Romanos es el capítulo del Espíritu Santo. El capítulo 8 de Romanos es el capítulo del Espíritu Santo. Hasta este momento han ocurrido 186 versículos en esta carta. 7 capítulos, 186 versículos. ¿Alguien sabe cuántas veces se ha mencionado el Espíritu Santo? 2. Alguien dijo 2 porque ya tuvo en el culto anterior, entonces no cuenta. En 186 versículos, la tercera persona de la Trinidad solamente se ha mencionado 2 veces. Ok, eso implica que el Espíritu Santo ha estado bien tímido. Él que es tímido normalmente, ha estado bien tímido hasta ahora. Pero el capítulo 8 tiene 39 versículos. ¿Alguien sabe cuántas veces se menciona el Espíritu Santo en el capítulo 8? 20 veces. O sea, su promedio de bateo es de 1 vez por cada 2 versículos. Eso es un excelente averaje. Cada 2 versículos el apóstol Pablo menciona al Espíritu Santo en este breve capítulo. Y no solo lo menciona de paso, nos dice cosas como la siguiente, escucha, que el Espíritu Santo nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Eso no es poca cosa. Que el Espíritu Santo, oye esto, cuando yo aprendí esto me revolucionó la manera de ver al Espíritu. Dice que el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Tú estás escuchando eso? El Espíritu Santo resucitó a Jesús. Me dice que el Espíritu Santo es aquel que nos da vida y paz. Vida y paz. Y dice también en varias ocasiones, de diversas formas, que solamente somos hijos de Dios si tenemos al Espíritu de Dios. Grandes verdades, poderosas verdades. Pero en el versículo 15 se le llama al Espíritu Santo, como le conocemos, de una manera interesante. Una manera única. Se le llama el espíritu de ¿qué? Espíritu de adopción. Qué término tan interesante. Espíritu de adopción. Y hoy alguien me recordaba entre los servicios que hoy es el Día Internacional de los Huérfanos. Y que dio incidencia tan grande que nos tocaba hablar de este tema en el Día Internacional de los Huérfanos, dado que el espíritu de adopción planificó que estuviéramos hablando hoy de nuestra asombrosa adopción. Y es que el tema de la adopción no es secundario para Dios. Esto no es algo de tercera o cuarta categoría para Dios. Una y otra vez en el Antiguo Testamento Dios habla acerca del cuidado y amor particular que Él tiene por los huérfanos y por las viudas. De hecho, en el capítulo 68, o mejor dicho, en el Salmo 68, versículo 5, Dios dice que Él es el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas. Y en Santiago 1:29, yo sé que la religión es una palabra que no se usa mucho hoy, que está medio fuera de moda. Yo soy relación, no religión. Pero la Biblia habla de religión y dice que la religión pura y sin mácula es guardarse del mundo. Amén. ¿Y qué más? Es cuidar a los huérfanos y a las viudas. De hecho, amado, escúchame, la adopción es tan cercana al corazón de Dios que Dios no tiene un solo hijo que no haya sido adoptado. La adopción es tan cercana al corazón de Dios que Dios no tiene un solo hijo
que no haya sido adoptado. Jairo, yo pensaba que tú habías leído tu Biblia. Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Amén, gloria a Dios, y fue adoptado por José. Lucas 2:48 habla de Jesús, el hijo de José, adoptado por José. Y como tú, si eres buen teólogo, buen cristiano, sabes, tú has sido adoptado a la familia de Dios, dice Efesios 1:5, en Cristo Jesús. Todos los hijos de Dios han pasado por el proceso de adopción de una manera o de otra. Tenemos que entender, amados, que la adopción es el propósito de la redención. Dios no eligió un pueblo para sí, pagó sus pecados en la cruz, le dio novedad de vida en el Espíritu para tener luego un grupo de amigos, de allegados, de compadres, de siervos siquiera. Dios envió a su Hijo perfecto en la cruz para adoptarnos como hijos en su familia. La adoración, fruto de la adopción, es el propósito de la redención. La adoración, fruto de la adopción, es el propósito de la redención. Y esa es la verdad que está en el centro de Romanos 8. Así que vamos a ver qué tiene que decirnos este pasaje, los versículos 15 al 17. Para los que están anotando, lo he dividido, creo que el pasaje está dividido en 3 increíbles verdades. Lo primero que nos muestra es que nuestra adopción ha sido garantizada. Nuestra adopción ha sido garantizada. En segundo lugar, nos muestra que nuestra adopción es testificada. Y en tercer lugar, nos muestra que nuestra adopción es probada. O sea que Romanos 8 nos muestra la garantía de nuestra adopción, nos muestra el testimonio de nuestra adopción y nos muestra la prueba de nuestra adopción. Veamos primero entonces la garantía de la adopción. Dice el versículo 15: ustedes. La Biblia, hablándole a la iglesia en Roma y hablándole a la IBI y hablándole a quien esté por internet, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos. Verás, amado, la iglesia en Roma no era una mala iglesia. No es esta otra iglesia que está en la Biblia, que está un poquito después. Tú sabes que una iglesia que daba mucho problema. Tú sabes cuál es, empieza con C. Tiene 2 cartas. No es esa, nada más le mandaron una aquí. Todo bien. Era una iglesia buena, sana, fuerte, creciendo. Una iglesia que había recibido palabra ya. De hecho, una iglesia que luego pasa por allá Pedro, pasa por allá Pablo, pasa por allá grandes hombres de Dios, plantada por discípulos de Pedro probablemente, pastoreada por el mismo Apolos por una buena cantidad de tiempo. Marcos pastorea allá en otro momento. Esta carta inicia Pablo hablándole a la iglesia de Roma como una iglesia amada por Dios. Al final de la carta Pablo dice que él quiere usarla como base para él ir a España y luego hasta el fin de la tierra, como él consideraba que era. Esa era una iglesia que iba camino a la madurez, que recibió una carta como esta, que es como una teología sistemática, que tiene todos estos conceptos profundos. Una iglesia que ya había creído el Evangelio, que ya había creído en Cristo, ya había recibido el Espíritu Santo, ya había dado fruto, ya sabía que Dios los amaba, Dios los perdonaba, ya tenía un testimonio en la ciudad. Esta era una iglesia buena. Entonces, ¿por qué Pablo, a la mitad de la carta, a una iglesia buena, hace como una pausa para decirle algo tan básico como decirle que ellos no habían recibido un espíritu que los llevaría al temor, sino uno como de adopción? ¿Por qué él trata esto como tan elemental? Hablarle de su adopción como hijos. A la mitad de la carta, luego de hablar de no condenación. La clave está en ver con qué Pablo lo contrasta. Verás, Pablo no dice, ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que recibieron un espíritu de poder, ¿cierto? Pablo no dice, ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que recibieron uno de valor, ¿cierto? No, Pablo dice, ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino uno de libertad. Pablo dice, no recibieron un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino uno de adopción. Porque todo proceso de adopción humano está muy inmiscuido con el temor.
muy inmiscuido con el temor. Hay mucho temor y un temor que esclaviza. ¿Y si no me quieren? ¿Y si luego se dan cuenta que fue un error? ¿Y si hago algo que no les gusta, me van a abandonar? Tal vez cuando era pequeño estaba bien, pero ¿y si no cumplo con las expectativas que pensaban que yo iba a cumplir? ¿Será que volveré a mi condición de orfandad? Todo huérfano lucha con el temor al abandono, de volver a la soledad. Todo hijo de Dios es tentado a luchar con el temor al abandono y a la soledad. Tal vez no lo decimos, a menos que sea una consejería, pero lo sentimos. ¿Será que Dios se habrá cansado de mí? Él me aguantó hasta aquí. Esta línea ya, Dios, eso ya no. Y es que, amado, humanamente hablando, nuestra adopción tiene cero sentido, cero, nada de sentido. O sea, primero, empecemos por la persona que adopta. Dios no necesitaba absolutamente nada. Él estaba perfectamente bien en la comunidad eterna de la Trinidad. En su comunidad perfecta, Él no tenía ninguna necesidad. Él decidió compartir su amor. Y a la hora de hacer su elección de quién adoptar, Él decidió personas de este tipo. Personas que nacieron en pecado. ¿Tú estás escuchando eso? Que nacieron en pecado. Dice Efesios que no solamente nacen en pecado, sino que andaban siguiendo la voluntad de ¿quién? ¿Hemos entendido lo que dice? Del príncipe de la potestad del aire, comúnmente llamado Satanás. O sea, estas personas nacieron en pecados y cuando crecen están haciendo la voluntad del diablo. Romanos mismo, esta misma carta nos dice en el capítulo 1 que la creación entera, todo el mundo decidió hacer lo que le venga en gana, no honrar a Dios, no darle gracias, hacer lo que quieran. Dice el capítulo 2 que ni siquiera a la conciencia le hacemos caso. Dice el capítulo 3 que no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y oye hasta lo que dice, sepulcro abierto es su garganta. O sea, cuando abren la boca no hay mascarilla que cubre el hedor. Dice que su lengua es veneno de serpiente. Estos son los candidatos a adopción que Dios fue y buscó. Eso no tiene sentido humano. Pero la Biblia no hace sentido humano. La Biblia es palabra de Dios. Las buenas noticias del Evangelio es que Dios decidió ir detrás de personas como esas. En Cristo Jesús, Dios decidió entregar a su Hijo, nacido de mujer, el Hijo del hombre, el Hijo que Él prometió en Génesis 3, el que vencería a Satanás. Liberó a aquellos que estaban cautivos por el pecado. Y el capítulo 6 de Romanos nos dice que el Hijo del Hombre por su sacrificio nos hizo nuevos, nos hizo parte de la familia de Dios y que ahora andamos en novedad de vida, que ahora sabemos que el Padre nos ama, sabemos que el Hijo nos perdona, sabemos que el Espíritu nos fortalece y nos transforma, sabemos que ya no tenemos que andar en el temor del castigo, sino en la libertad del amor, sabemos que ya no tenemos que andar en el pecado, podemos confesar nuestro pecado, apartarnos y encontramos misericordia, sabemos que ya no somos esclavos, somos hijos. Ya no somos esclavos, somos. Y eso es verdad porque la Biblia lo dice. Y eso es verdad porque tú lo has visto en tu vida. Amén. Tú has visto tu vida y tú sabes que tú no eras todo eso. Tú sabes que tú has bendecido a otro con tus labios, que tú has visto nueva vida en ti. Tú has predicado el Evangelio, has visto a otros convencerse de pecado y caminar en santidad. Tú has visto tu familia completa transformarse, amén. Tú tal vez viniste de una familia donde no había Cristo, pero ahora tus hijos están creciendo en el Señor. Tú tal vez viniste de un ambiente de drogas, de maldad, de pecado, y ahora tú estás viendo un ambiente de bondad, de amor, de reconciliación, de perdón. Todo eso es lo que el Evangelio hace, amén. Tú no eres un muerto, tú eres un vivo, tú no eres un esclavo, tú eres un hijo, amén. Dios nos ha salvado, amén, bendito sea Dios. Pero, todo eso es verdad, pero
Romanos 7 está ahí. Y el apóstol Pablo decía que él sabe hacer lo bueno y no lo hace, que él trata de hacer lo bueno y no puede. Eso solo le pasaba a Pablo, ¿cierto? Todos nosotros en un sentido vivimos en esa lucha. Sabemos que no somos lo que éramos antes, pero a veces nos sentimos como muertos en vida. A veces tratamos de hacer lo bueno y nos vamos de boca. A veces abrimos nuestros labios y sale veneno. Por momentos nos sentimos más como esclavos que como hijos. Y hasta llegamos a pensar, ¿será cierto que Dios nos ha perdonado? Y es aquí donde viene Romanos 8 a transformar por completo nuestra visión de nosotros mismos. A transformar por completo lo que debemos entender que Dios piensa de nosotros. Porque Dios no está en el negocio de ganar adeptos o de contratar siervos o de buscar amigos. Dios quiere una familia. Y para Él es tan importante que Él envió a su Hijo y su Hijo envió a su Espíritu. Nuestra adopción es tan importante para Dios que Él la selló con su mismo Espíritu eterno. El capítulo que es el capítulo del Espíritu Santo es también el capítulo de la adopción. Estos versículos de Romanos 8 no nos dicen que nosotros somos más o menos hijos de Dios, que somos hijos adoptados, como que un hijo adoptado es un hijo de segunda o tercera categoría. Dice literalmente que somos hijos de Dios. Y no una vez, no 2 veces, no 3 veces, 6 veces en 3 versículos. Presta atención, te lo voy a leer otra vez. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de... ¿Cómo? Adopción, ¿cómo? Como hijos adoptados, dice. Un espíritu de adopción, el espíritu es el que hace la adopción como hijos, por el cual clamamos, Padre postizo, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por la adopción del Espíritu Santo, tú y yo somos No. Por la adopción del Espíritu Santo, tú y yo somos verdaderos hijos de Dios. Verdaderos hijos de Dios. Por tanto, mi amado hermano, tu identidad y mi identidad no está en mis pecados pasados. Tu identidad no está en tus luchas presentes. Nuestra identidad no está en nuestros triunfos futuros. Nuestra identidad es la de hijos de Dios. Y eso está absolutamente garantizado por el Espíritu eterno de Dios. Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han depositado su confianza en Jesús, aquellos que han creído en el sacrificio de Jesús y se han arrepentido de sus pecados, ellos no han recibido un espíritu de esclavitud, han recibido un espíritu de adopción como hijos. Y Dios no juega con sus hijos. De hecho, mi amado, cuando Dios mira hacia abajo desde su santo trono en el cielo y Dios te mira a ti, ¿tú sabes lo que Él ve? Él ve a su Hijo. Wow. El Dios eterno, el Olam que todo lo ve, el Elión por encima de todo, mira hacia abajo y ve a Jairo y él sonríe porque está viendo a su hijo. ¿Tú puedes creer eso? Porque yo no. Yo lo creo y le pido a Dios que me ayude en mi incredulidad. Por eso Él me lo garantizó con el Espíritu Santo y me lo recordó en Romanos 8. Y a los romanos también. Y me lo recuerda una y otra vez. Porque esta verdad, solo entender esta verdad nos requiere la vida completa. De hecho, el pastor Héctor, al terminar el primer servicio, me decía: Jairo, gracias por impulsarme a la santidad, recordándome que mi Padre me ama. Se me olvida.
y no se queda ahí. ¿Qué piensa Dios de nosotros que somos sus hijos? ¿Qué podemos pensar de Dios? Bueno, dice el versículo, han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos. Ok, esto que vamos a decir ahora yo no lo pudiera decir si no es porque la Biblia lo dice. En ningún otro momento de la historia cristiana a alguien se le había ocurrido decirle a Dios, Abba, Padre. Esto es una absoluta locura si no fuera porque es la verdad. Verás, Abba es una palabra aramea que el equivalente en español más parecido sería como decirle papito. A Dios. Papito. Papito mío. ¿Qué? O sea, al Dios que estuvo en el monte Sinaí encendido en fuego, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que los cielos de los cielos no pueden contener, el Dios que envió un ángel que en una noche se llevó más de 100,000 hombres, así. El Dios de los ejércitos que tiene el universo como el estrado de sus pies es mi papito. ¿Qué? Iglesia, ¿qué es esto? O sea que si Isaías 6 ocurriera luego de la cruz, Isaías se encontrara en el santo templo y se encuentra con el Dios 3 veces santos, con los querubines y los serafines y el fuego y el humo y santo, 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 y el muro temblando, todo temblando. Isaías ve al Padre allá en el trono. Isaías lo que puede decir es, papito, ayúdame. Y Dios le dice, la cruz ha tocado tus pecados, ven, hijo mío. Bendito sea nuestro Padre. Bendito sea nuestro Padre, Señor, bendito seas tú. ¿Quién pudiera hacer algo como eso sino tú? ¿Tú entiendes por qué el mandamiento más común de la Biblia es no teman? 78 veces, mandamiento más común de toda la Escritura, no teman. ¿Por qué? Yo digo esto y yo no me atrevo a decir papito. Es que yo sé de qué Dios yo estoy hablando. Es el Dios 3 veces santo. Y yo sé quién es que está hablando. Pati está ahí, ella sabe que yo soy pecador. Pati, yo soy pecador. Dice que sí. Más te vale. ¿Cómo alguien como Jairo puede decirle a Dios Padre, Abba Padre, si no es por lo increíble de la cruz? Dios sabe que si nos dejara nuestra cuenta, su santidad nos destruiría. Y eso está bien, porque nos destruiría por nuestros pecados, por nuestra maldad. ¿Qué nos gusta? Nos gusta la maldad. Nos destruiría porque nos gusta hacer daño a otros y a nosotros. Pero la cruz nos ha transformado por un lado, y más importante, nos ha liberado, nos ha justificado. Y ahora por Cristo, Dios no espera que sus hijos le teman, Dios espera que sus hijos le clamen. Dios espera que sus hijos le clamen, Abba, Padre. Por supuesto, hay un temor de Dios que es saludable. Y no me malinterpreten, hay un temor de Dios que es saludable y necesario. Así como un buen hijo juega con su padre, pero sabe que es su padre y no se pasa de la línea. Pero puede ir corriendo a sus brazos en cualquier momento y saltarle y decirle y jugar con él y clamarle a él en caso de temor por la confianza que hay allí. Así nuestro Padre Celestial espera que le tengamos reverencia y a la vez le digamos Abba y descansemos en sus brazos. Ese es nuestro Padre. Y Pati me decía, mi amor, cuando yo le hablaba de este mensaje, yo decía, mi amor, es que la mayoría de nosotros no puede entender eso porque no hemos tenido padre así. Y es verdad.
La mayoría de nosotros no hemos tenido padre así. No, ninguno hemos tenido un padre así. Este es el Padre perfecto. Este es el Padre perfecto. Es más, cuando yo hablaba con el pastor Miguel acerca de este mensaje, le estaba comentando la idea central y todo eso, y Miguel en su manera tan Miguel, me dice, Jairo, es que only God can put up with us. Nada más Dios no aguantaría. Solo Dios nos aguantaría. La verdad es que solo Dios nos aguanta, solo Dios nos adopta. Solo Dios nos adoptaría. Yo no sé usted, solo Dios adoptaría a alguien como Jairo. Alguien que falla sus promesas, que lucha con las mismas cosas, que peca de pensamiento y de corazón y de motivación y de acción y de comisión, que no ama a Dios como debería a pesar de todo lo que Dios ha hecho por él, que no ama a sus hermanos como debería. Solo Dios adoptaría a Jairo y solo Dios aguantaría a Jairo. Y probablemente a muchos de ustedes también. Yo sé que a Álvaro, no sé si a Chamil, pero a Álvaro seguro. Solo Dios. Pero tú sabes que Álvaro y Jairo, Dios no lo hace regañadientes. Dios no está en el cielo como diciendo, oye, ya me metí en el lío, ya lo adopté, ya no tengo de otra, ya es mi hijo, ¿qué voy a hacer? No, mi amado hermano, Sofonías 3:17 dice que Dios se regocija en el pueblo que Él salvó. Dios se regocija en Jairo y en Álvaro y en cada uno de nosotros. ¿O qué tú crees? ¿Que Dios te amaba cuando tú eras su enemigo y ahora que tú eres su hijo está como, ay, este hijo mío? Dios te ama más y más y más y más hasta la eternidad. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Dios te ama hoy y para siempre. Con un amor eterno te ha amado. Y nuestros hijos, de hecho, dieron testimonio en el primer servicio. Nosotros tenemos una práctica en la familia, que es que les decimos que somos sus padres para, y ellos completan siempre. Y les decimos, ustedes son mis hijos para, o nuestros hijos para, y ellos dicen siempre. Como muchos saben, nuestros 3 hijos son una bendición por milagro de la adopción. Y una vez ellos llegaron a nuestro hogar, somos una familia para siempre. Romanos 8:15. Es Dios el Espíritu Santo tomándote en sus brazos y diciéndote, tú eres mi hijo para siempre. No tienes que temer. No vas a regresar a la esclavitud. Tú ahora puedes llamarme papito. Yo, el Dios del universo, el dueño de todo, soy tu padre y tú eres mi hijo amado. Esa es la garantía total y absoluta de la adopción. El propósito detrás de la redención. No más esclavos del temor, hijos por amor. Dime si eso no merece que tú digas, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendita sea la gracia de Dios. Ese Espíritu Santo derramado en nuestros corazones es la garantía eterna, sellado, orleado y sacramentada de nuestra adopción, una vez y para siempre. Bendito sea la gracia de nuestro Dios. Y no solamente lo garantizó, sino que lo testifica también. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una traducción más literal aquí sería, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y la imagen que Pablo nos está dando aquí es la imagen de un juzgado, de un tribunal, de un juicio, de una corte. Aquí hay un problema, ¿ok? Decimos que somos hijos de Dios. Pablo lo acaba de decir en el versículo 15, súper. Pero hay evidencia en contra nuestra. Hay bastante evidencia en contra de nuestra realidad como hijos. Hay 7 capítulos de Romanos ahí detrás de evidencia. Hay toda una vida de pecado pasado detrás de evidencia. Hay pensamientos en tu mente, actitudes en tu corazón, acciones en tus manos que dicen, hijo de Dios, mira lo que tú hiciste. Pero en medio del juicio, tú das testimonio y dices, no, yo soy hijo de Dios. Yo he creído sus promesas, mi vida hoy es diferente, yo estoy tratando de caminar como Cristo, yo soy hijo de Dios. Tú testificas, yo soy hijo de Dios, pero no es suficiente. Entonces, en medio del juicio, aparece un testigo estrella. El Espíritu Santo llega y dice, es verdad, Él es hijo de Dios.
Él da testimonio junto con tu espíritu de que tú eres verdaderamente un adoptado por Dios, un hijo de Dios. Él fortalece tu testimonio y de esa manera, así como el Hijo hace delante de las acusaciones de Satanás, el Espíritu hace delante de las acusaciones de tu propio corazón. El Espíritu Santo calma las inquietudes que tienes dentro de tu realidad de adopción como hijo de Dios. Y déjeme decirle que ese es un versículo difícil que yo tuve que leer y leer y leer para poder como digerir y poder traducirle al español o al español. Pero esto es básicamente lo que sucede en ese momento que somos, o esos momentos a lo largo de nuestra vida, donde somos llenados de la presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos llena y uno siente esa profunda cercanía con Dios. Ese momento que tú sientes la presencia manifiesta de Dios en tu corazón, en tu vida. Puede ser leyendo la Escritura o orando en el carro o en la iglesia, como que Dios estaba haciendo eso últimamente los domingos en los tiempos de adoración. Son esos momentos que tú no sabes si reír o llorar, pero tú quieres estar ahí cerca de tu papá, cerca de tu padre. Esos momentos son el Espíritu de Dios confirmando tu identidad como hijo de Dios. Es Dios mismo abrazándote y dejándote saber: tú eres mío para siempre. Y es por eso que necesitamos al Espíritu de Dios para poder confirmar nuestra identidad como hijo de Dios. No solamente para caminar como Dios le agrada, sino para saber si somos de Dios. Solo los que tienen el Espíritu de Dios pueden clamar: Abba, Padre, y escuchar la respuesta del Padre. Y eso me trae, mi amada iglesia, a un punto absolutamente necesario en este sermón. Verás, la palabra me manda en por lo menos 3 ocasiones en el Nuevo Testamento a examinarnos, a ver si estamos en la fe. ¿Ok? Hay un lugar para el cristiano sentarse y ver: yo soy verdaderamente cristiano. Toda persona que esté en este salón en algún momento de su vida, tal vez hoy, debe evaluar su vida, evaluar su testimonio de vida, evaluar su corazón y hacerse la pregunta: ¿soy verdaderamente cristiano? Porque así como con el COVID hay falso positivo, hay que revisar y estar seguros si genuinamente somos creyentes. Todos debemos evaluarnos en algún momento de nuestra vida, varias veces en nuestra vida, y confirmar si somos cristianos. A la vez, este pasaje también me recuerda que un verdadero cristiano debe saber que él es cristiano. O sea, el Hijo de Dios sabe que él es hijo de Dios. No es que una princesa y ande echándolo en Twitter y en Instagram, no es esa la idea, pero es que en tu corazón tú tienes un testimonio interno de que tú sabes que tú eres hijo de Dios. Y entonces el Espíritu Santo confirma ese testimonio en tu corazón y te lo deja saber si tú eres hijo de Dios. ¿A qué quiero llegar con esto? Que no hay lugar para el cristiano que se pasa la vida entera que no sabe si es cristiano o no. Que dura 2 días que está seguro, la semana que viene no sabe, en 2 semanas está en el mundo, mes que viene está más o menos en la iglesia, en 2 meses no se sabe. Ese no tiene lugar en la palabra. Bueno, sí, en Apocalipsis se habla de los tibios, que Cristo los vomita de su boca. Esa persona que se pasa la vida entera que no sabe si es creyente, con toda probabilidad no es creyente. ¿Y qué puedo hacer entonces, Jairo? Lo que el pasaje dice: tú corres a Dios, tú le pides perdón por tus pecados, tú le dices: Dios, yo quiero estar cerca de ti, perdóname por mis faltas. Pero tú sabes qué, yo no quiero hacerlo ni súper fácil para ti. Si tú estás dudando acerca de si verdaderamente eres hijo de Dios, no te quedes ahí. Si tú eres de esta iglesia, no te quedes callado, acércate al pastor que tengas más cercano, líder de tu grupo pequeño, del grupo de jóvenes, lo que sea, habla con alguien. Y si fuiste invitado, habla con quien te invitó, pero no te quedes con la duda. ¿Ok? No te quedes con la duda. Y eso nos trae el tercer y último punto. Y es la prueba de nuestra adopción. Dice el versículo 17: si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Hay uno de los grandes privilegios que yo conocí en los últimos 4 años, yo no lo conocía, es el gozo de ver la barriga de otro llena.
el gozo que siente un papá, y me dicen que los abuelos todavía más, cuando su hijo tiene la barriga, perdóneme, abimbá. Cuando tiene el barrigón así que comió por un tubo y 7 llaves, que comió y que tiene los buches así hinchados de tanta comida. Eso es como un privilegio específico de los padres, de ver a su hijo como lleno de comida, ¿cierto? No lo hagan todos los días, por favor. Pero, de hecho, hay otro privilegio que a la vez se siente como un juicio, pero un privilegio que es cuando tú tienes algo buenísimo y tú estás guardando el último pedacito de comida y tu hijo se te queda mirando que lo quiere. Y solamente un verdadero padre, yo diría una verdadera madre, no sé si hay un padre que lo haga, estaría dispuesto a darle lo último que tiene, el último pedacito y dárselo a su hijo, ¿cierto? Dios hace exactamente eso, pero 1000 veces 1.000.000. Dice la palabra de Dios que si somos hijos de Él, nosotros somos coherederos con Cristo de la herencia del Dios vivo. La herencia del Dios vivo. Y yo dije ahorita, lo voy a decir ahora, esto va a sonar como un poquito de evangelio de prosperidad, pero créanme que no lo es lo que la Biblia dice. El heredero era el hijo mayor, ¿ok? El hijo mayor en el tiempo romano, en este tiempo bíblico, es el que le tocaba por mucho la mayor parte de la herencia. Un 75% de la herencia le tocaba al hijo mayor, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Aún en tiempos anteriores, Jacob y Esaú, el potaje, la primogenitura, todo ese asunto, ok. ¿Cuál es el hijo mayor en la familia de la fe? Es Cristo Jesús. Pregunta, ¿qué le toca a Cristo? ¿Tú has leído Romanos? ¿O tú has leído Mateo? ¿O Apocalipsis? ¿Qué le toca a Cristo? Empieza con T y termina con Odo en mayúscula y subrayado y en negrita y signo de admiración adelante y atrás. Absolutamente todo le pertenece a Jesús, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No hay nada en la creación que no le pertenezca a nuestro Padre y a Jesús por herencia. Y adivina qué, a ti como su coheredero. ¡Qué bendita verdad! ¡Cuánta gracia tiene Dios para con nosotros! Él no solo nos perdona, que fuera suficiente. Si Dios nos perdonara y dice, ok, te toca a ti ahora, y nos da un segundo chance, fuera suficiente. Eso no es lo que Él hace. Él nos perdona pero no solo hace eso, no. Él garantiza nuestra adopción. Él nos adopta en su familia y lo garantiza y no solo eso, sino que Él testifica a nuestro favor, de tal manera que si tenemos una acusación interna, el Espíritu nos confirma, tú eres mi hijo y entonces nos regala su herencia porque en la eternidad no habrá absolutamente nada que nuestros corazones puedan desear. Corazones santos, purificados, glorificados, viendo a Jesús cara a cara. No habrá nada en toda la tierra, en todo el cielo nuevo y tierra nueva, que nuestros corazones vayan a desear, que no puedan tener. La tierra entera es de Dios y de sus hijos, los coherederos con Cristo. Iglesia, ¿tú puedes creer esto? Solamente Dios. Y mientras esperamos, como Él es el dueño de todo, no habrá absolutamente nada que genuinamente necesitemos que no nos vaya a faltar. No es cierto que un Padre bueno como el que tenemos no va a velar por nosotros. Él vela por nosotros, Él vela por nuestro bienestar. Él sabe lo que necesitamos y nos va a proveer. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. ¿O no me dice también el mismo capítulo 8 que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que en nosotros han de ser manifestada? ¿O no me dice también el mismo capítulo 8 que para los que aman a Dios, algunas de las cosas que puede que pasen, o todas las cosas cooperan para bien para los que son llamados conforme a su propósito? ¿O no me dice también el mismo capítulo 8 que si Dios está por nosotros? ¿O no me dice también el mismo capítulo 8 que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor? Amada iglesia, todo es nuestro y todo obra para bien, para su gloria. Amplía tu mente y piensa, ¿qué puede suceder en mi vida que no haya sido ordenado por mi Padre amoroso? ¿Qué puede suceder en mi vida que no haya pasado primero por las manos que se perforaron en el madero?
¿qué puedo yo necesitar si aquel que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por mí, no me dará junto con Él todas las cosas? Yo soy su coheredero y más que vencedor por medio de aquel que me amó. Verdadero hijo por la adopción del Espíritu. Y sigue ampliando tu mente, iglesia, amplíala más. Porque el versículo termina diciendo, si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Y qué dice? Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Tú sabes qué más nos regala nuestro Padre? ¿Qué bendición nos da nuestro Padre? Participar en los sufrimientos de Cristo. ¡Qué privilegio! No hay amén ahí. Porque así como el mundo aborreció a Jesús, así el mundo va a aborrecer a los hermanos de Jesús. Todo, esto lo puedo decir porque la Biblia lo dice, y sueno como un verdadero predicador de la prosperidad aquí, de la prosperidad bíblica. Todo verdadero cristiano va a sufrir en este mundo. Cristo lo dijo. El Cristo garantizó que en esta tierra, si sufríamos y dábamos por Él casa, hermanos, hermanas, madre, padre, tierras, Él dijo que me lo iba a dar 10 veces más en esta tierra, con persecución. Así me lo prometió mi Señor y mi Redentor, y yo se lo creo. La prueba de mi adopción es su herencia, y su herencia implica sufrimiento, y yo se lo creo. ¿Qué es lo que tanto buscamos en esta tierra total si eso se va? Si eso se quema con fuego. Tanto que queremos aquí, todo eso se va. Y es más, aunque el pasaje no está lidiando a eso, pero es verdad. A veces necesitamos que nos pasen un chin de fuego. De vez en cuando uno necesita un fueguito. Todo buen padre provee sustento. ¿Y qué más provee? Disciplina. Con el mismo amor, con las mismas manos que se alimenta, con esas mismas manos se corrige. Y mira cómo lo dice 1 Juan 3:1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Somos hijos de Dios, amén. Y eso implica que el mundo nos va a tratar como trató al Hijo de Dios, con mucho respeto y deferencia hasta que nos crucifiquen. Y nos van a hacer muchas preguntas, y les va a encantar nuestra sabiduría, hasta que se pongan en desacuerdo con su voluntad. Pero eso está bien, porque tenemos la garantía y el testimonio de que estamos en sus manos. Así que no nos sorprendamos cuando el mundo nos odie, no nos sorprendamos cuando lleguen las pruebas, y si es necesario, no nos sorprendamos cuando nuestros padres nos discipline, y tampoco nos atemoricemos. Más bien, clamemos a nuestro Abba Padre y corramos a Él por ayuda y por sustento. Amados, qué regalo tan grande nos ha dado nuestro Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Lo ha garantizado con el Espíritu. Ese mismo Espíritu testifica y lo ha probado con la herencia que nos espera y aún con los sufrimientos que acompañan esa herencia. Nos encanta ser hijos de Dios, amén. ¿A ti no te encanta ser hijo de Dios? Eso es lo más importante que yo tengo, lo mejor que yo soy. Se puede decir 1000 cosas de mí, pero tienen que agregarle, pero es hijo de Dios. Y 1000 cosas buenas también, y tienen que decirle, hijo de Dios. That's it, de eso se trata. ¿De qué se trata la vida de Jairo? De que él es hijo de Dios. Y la de Eric. Y la de Patty. Y la de Jimmy. Si eres cristiano, de eso se trata tu vida, de que tú eres hijo de Dios. Y tú haces lo que tu padre te diga que haga. Y tú esperas donde tu padre te diga que espera. Nos encanta ser hijos de Dios, pero no puedo dejar de recordarles que somos hijos por adopción, y esa parte no siempre nos encanta. Nos olvidamos de esto, hace rato que no lo decíamos. Eso implica que antes estábamos destituidos, desamparados, huérfanos, en total necesidad, desahuciados, extranjeros, advenedizos, enemigos. Que si no fuera por la gracia de Dios estuviéramos solos, desvalidos. Que no hay abolengo, no hay familia, no hay estatus social, no hay condición económica, no hay belleza, no hay nada en nosotros que hubiera atraído a Dios, si no es por su bendita voluntad llena de gracia. Si no es por causa del gran amor con que nos amó, si no es por su gracia y misericordia.
Y en completo contraste con los huérfanos y desvalidos allá afuera, que están sufriendo por el pecado de otros, nosotros sufríamos por nuestro propio pecado. Ciertamente nacimos en pecado, pero también nos gustaba pecar. Y olvidamos, no hacemos nada con el hecho de que nuestro Padre se llama Padre de huérfanos, de que la religión pura es el cuidado de huérfanos, de que Dios no tiene un hijo que no haya sido adoptado. Y lo escuchamos y no hacemos nada. Y lo voy a decir, y somos súper pro vida en cuanto al aborto y no hacemos nada luego que nace. Que Dios nos ayude. Porque nosotros somos hoy la familia de Dios. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque el amor de Dios para con nosotros no iba a ser detenido, no lo fue. Él no había parado, Él no pararía, Él no ha parado y no parará. Él quería una familia, Él quería que nosotros fuéramos parte de su familia. Él quiere que otros que aún no han nacido, están por nacer, nacieron y no han llegado aquí todavía, sean también parte de su familia. Él los quiere cerca, Él nos trajo hacia Él. Su amor se derramó en nuestros corazones. Ahora somos hijos de Dios, eso es lo que somos, y bendito sea nuestro Abba Padre. Y vamos y le contamos eso a otros también, amén. Porque entonces cuando te preguntan ¿qué piensa Dios acerca de ti? ¿Tú sabes lo que tú le puedes decir? Tú le puedes decir, Dios piensa que yo soy su hijo amado y en Jesús Él se complace en mí. Y cuando me pregunten ¿y qué piensas tú acerca de Dios? Tú le puedes decir que Él es mi Padre amado y en Jesús Él se complace en mí. Dios, eso es lo que tú eres. Tú eres nuestro Padre, nuestro buen Padre, y te amamos, Señor, y te damos gracias por amarnos. Gracias, Dios, por amar lo que nadie amaría, por tomar lo que nadie tomaría, por entregarte cuando éramos tus enemigos. A su tiempo tú moriste por los impíos. Eso éramos nosotros. Te damos gracias, Señor, porque eso no es lo que somos hoy. Sí pecamos, pero ya no somos pecadores solamente. Somos pecadores perdonados. Ya no somos extranjeros, ya tenemos una familia. Somos parte del pueblo de Dios. Señor, somos hijos tuyos. Te bendecimos y te adoramos y te creemos y te rogamos, Dios, que nos ayudes a portarnos como lo que somos, tus hijos. Nos ayudes a creer todo lo que tú dices y nos ayudes en nuestra incredulidad para nunca ir donde nadie más. Tú eres nuestro Dios y somos tu pueblo. Amén.